Qué bueno que estén aquí. Saben, hoy quiero hablar de este tema, como ya vieron en el título, acerca de dónde viene la creatividad o cómo se relaciona Dios con la creatividad y por qué crear es también una manera de adorar y glorificar el nombre de Dios. Primero, hay que reconocer que Dios, también llamado Creador, nuestro Creador, es considerado el mayor artista de este universo. Porque sí, porque vemos en la creación, vemos en la fauna, en la flora, que fue hecho de manera meticulosa y perfecta. Y lo dice Génesis. Si vamos al capítulo 1 de Génesis, vemos de manera detallada cómo Dios crea el universo que conocemos, crea el mundo que conocemos, crea el sol, la luna, como vemos que crea posteriormente lo que son las bestias, las aves, cómo crea de manera consecuente la fauna, la flora, cómo crea árboles, frutos, semillas. E incluso, si avanzamos a Génesis, capítulo 2, vemos que de manera explícita menciona en los primeros versículos que con sus propias manos Él tomó polvo de la tierra y formó al hombre, formó un muñeco en el que sopló su aliento de vida y formó al hombre. Sin duda es la máxima expresión artística de un creador. Y hay algo muy bonito que menciona la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 96, versículo 5. Dice que los otros dioses, los dioses ajenos a Dios, son ídolos nada más. Son solo representaciones, son objetos. Pero a diferencia de esos objetos, Dios se diferencia porque tiene la facultad, tiene la capacidad de crear. Dice el salmista que Él no es igual a esos dioses porque Él creó el universo. Estamos viendo cómo es que Dios tiene esa propiedad de crear, de hacer existir algo que antes no existía. Pero, ¿y por qué menciono todo esto? Porque si nos vamos al versículo 26 del primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, dice algo muy, muy bello. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero esa imagen de la que habla hace referencia a las cualidades físicas. Bípedo, humanoide, con ojos, nariz, boca, oídos, un cerebro que procese información, con extremidades que le permitan desplazarse, interactuar con la creación. Pero no solo se menciona que lo hicieron a la imagen, sino también a la semejanza. Hay algo similar entre ambos individuos, cosas como la facultad de decidir, la facultad de expresarse, de desplazarse. Y si seguimos avanzando en el capítulo 1 de Génesis, posteriormente Dios le otorga la capacidad a Adán de enseñorearse sobre los animales, sobre las bestias y árboles, sobre toda la creación. Y luego avanzamos en Génesis y vemos cómo Dios le permite a Adán que él otorgue nombre a la creación. La primera representación de la creatividad humana, de un regalo de Dios. Porque si Dios es alguien que se diferencia de otros dioses, porque tiene la facultad de crear, y nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de ese Dios creador, nosotros tenemos también esa facultad de crear. Y Adán en ese momento la pone en práctica e inventa, procesa la información y crea, forma algo que antes no existía, como lo eran los nombres de los animales. Por lo tanto, es una propiedad humana dada por Dios debido a la semejanza a la que fuimos hechos con Él. Y en la Biblia seguimos avanzando en la parte mismo del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, y nos encontramos con la historia de Noé.
Noé, un hombre justo, recto, temeroso de Dios, junto con su familia, vivía en un mundo donde todos ignoraban a Dios. Y Dios le dice, voy a destruir la tierra, quiero que tú te salves, me he acordado de ti. Y le otorga algo hermoso. Le da un mandato, le da luz verde para crear, pero no crear cualquier cosa, crear lo que sería una demostración viva, tangible del poder de Dios. Noé crea el arca con los pasos exactos que Dios le ordena. Conocemos la historia. Noé se salva junto con su familia. Y luego de Noé, de la historia de Noé, posterior a esa repoblación que tuvo la tierra, vemos otra demostración de la creatividad que se nos es dada. Vemos que crean una torre que intentan llegar al cielo para que no haya otro diluvio, ignorando el pacto que había hecho Dios con Noé. Entonces sabemos la historia, Dios confunde las lenguas, es imposible concluir la torre. Pero si seguimos avanzando en la parte de Éxodo, vemos como Dios está pendiente del pueblo de Israel y lo quiere tanto que le ordena construir un santuario donde su presencia habitaría en medio de ellos. Y les da un croquis específico, le da detalles. Y hay algo, algo muy hermoso aquí. Si vamos al capítulo 31 de Éxodo, en los versículos 2 al 5, vemos que la Biblia, de manera literal, dice cómo el Espíritu de Dios desciende sobre Bezaleel y le es otorgada la facultad, la inteligencia para dominar las artes del oro, del hierro, la piedra, la madera, de crear. Y así en toda la Biblia vemos cómo Dios, mediante el Espíritu Santo, motiva al ser humano a crear, a hacer algo nuevo que antes no existía. Eso quiere decir que la creatividad sí o sí está ligada a Dios, está ligada a lo divino. Y de hecho, si vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hay otro pasaje en la Biblia, en Salmos 119, 130, que dice, la exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. Definitivamente la creatividad humana crece al estar en relación con lo espiritual. Y hay un libro muy bonito que se llama El Camino a Cristo, del autor Elena G. de White, donde dice, la inteligencia se desarrollará si se emplea en investigar los asuntos de la Biblia. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Palabra de Dios. La Biblia es una recopilación de escritos inspirados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la única manera de crear, de tener creatividad, de expandir nuestra inteligencia para crear, es estando en comunión con Dios mediante el estudio de su palabra. Y hoy en día estamos en una era donde todo mundo crea. Todo mundo crea. Y no me refiero a contenido de redes, que también entra ahí. Me refiero a crear desde cosas materiales como objetos, esculturas, todo tipo de artes, pero también lo usamos para crear destrucción. Está de más mencionarlo. Todo tipo de armas, todo tipo de creación que facilite la destrucción. ¿Pero cómo? ¿Eso también está ligado a Dios? No exactamente. Dios, recordemos, que nos dio la facultad desde que fuimos creados. Desde el inicio de nuestra existencia como seres humanos nos dio esa facultad integrada en nuestra creación para poder tener creatividad. Pero incluso en los tiempos de Noé, en el capítulo 9 de Génesis, se menciona que había personas que se enseñoreaban de sí mismos, tenían esa arrogancia en sí, que eran personas grandes, fuertes, poderosas, valientes, dice la Biblia, pero que solo buscaban la autovalidación. Ignoraban a Dios. Ignoraban que el vigor, la fuerza, la creatividad, la capacidad, esa inteligencia y esa facilidad de hacer cosas grandes que tenía fue dada por Dios. Y eso nos pasa hoy en día. Crear también es una manera de adorar a Dios. Es una manera de adorarlo. Una manera de dar honra a la creación. De dar honor al hecho de que un Dios omnipotente,
se tomara la molestia de crear a un ser imperfecto y que aún siendo imperfecto, aún así fallándole una y otra vez, le otorga la capacidad de crear. Y como dice la Biblia, y todo lo que hagas, hazlo para honra y gloria de Dios. Por eso hay que crear. Toda idea que llega a tu cerebro, pregúntate, ¿glorifica a Dios? Toda idea que llega a tu mente siempre trata de que sea conducida por el Espíritu Santo. Y si tú buscas inteligencia, buscas creatividad, ya lo dijimos anteriormente, no hay ninguna otra cosa que haga crecer a la inteligencia que el estudio de la palabra. Y es real, porque te dota de léxico, de entendimiento, te permite indagar más allá de lo que ven tus ojos. El estudio de la palabra te forja al ser creativo. Crea algo nuevo, algo que no exista, hazlo. El Señor, el Creador mismo, el Creador máximo que puede existir, te otorgó esa facultad. Úsala para su nombre. Úsala para demostrar que Dios tiene poder. Úsala para demostrar que tú eres creación de Dios y que somos hijos de un Dios que se diferencia de los ídolos, porque los ídolos son solo objetos, pero Dios creó el universo.